Hay que empezar a agradecer al 107.9 de frecuencia modulada, donde estamos saliendo, teniendo algunas dificultades. También al 97.7 Radio Bicap, que también nos estuvo transmitiendo. Estamos también saliendo, intentando salir a través. Saludos al camarógrafo que transmite los partidos. Ya te llegó tu saludo. Ya te llegó tu saludo. Está bien, estamos en los agradecimientos a través del internet. XHJP Radio Comunitaria Jambó es Facebook Live. Ahí estamos batallando, sufriendo. Créame que cada coraje que vamos haciendo a través de una repetidora que está retransmitiendo es Ayuk TV, del amigo Memo, muchas gracias. www.jamborradio.info. Lamentablemente todo depende mucho de internet. Aquí le echamos ganas, no importa lo que pasemos, frío, hambre, cansancio. Si le podemos servir y quisiéramos llegar nítidamente con la imagen, a veces no se puede. Por eso pedimos miles de disculpas, pero bueno, vamos a cerrar si internet no nos falla. Ya vamos a cerrar bien, esperemos. Hasta ahorita vamos bien, Toñito, hasta ahorita. Toño ya se le cayó el cabello. Como 1000 en este día, alándose todos los cabellos que tiene habidos y por haber. Perfectamente, señoras y señores, entonces así estamos. A ver, también la gente que nos manda saludos, los vamos leyendo, los queremos dar a conocer. A veces estamos muy metidos en el partido y en este momento nos vamos a concentrar sumamente para la gran final. Es la gran final de la Copa Benito Juárez. Es el mejor evento, los que están en su momento. Es la categoría libre varonil, ya jugó la libre femenil, ganó Yavesía. Ahora vamos a ir con el aspecto de la libre varonil, en este caso Villa Alta contra el equipo de Ixtlán de Juárez, ni más ni menos. Ahí está el dron, ya está el dron grabando allí, tratando de obtener las mejores tomas, la toma aérea. Impresionante se ve, mucha gente. La gente ya festeja, la gente ya le gusta, todos ya que se quedaron, porque hay que esperar quién gana. Villa Alta con su uniforme amarillo y en pantalón negro. Un contraste impresionante entre lo negro y lo amarillo, sale algo bonito. Puro verde está el equipo de Ixtlán de Juárez. Ixtlán, los cántaros de Ixtlán, ahí están hablándose, motivándose. Ya vienen entonces las emociones, esperemos transmitirle que internet no nos falle. ¿Quién será el santo del internet, Toño? San Internet, que no nos falle. Esta vez nos ha dejado muy mal. Cuando está jugando Tlau y mendigo internet se cae, ni modos. Nos causa coraje, le volvemos a repetir. Ahora sí, se va a venir la presentación entonces. Ahí está, ya la formación, concentrados. El equipo de Villalta, este es un deporte de lujo. Esto es lo que marca la final, que a ellos los van a presentar uno por uno. Ahí están ya organizando la presentación. De este lado van a presentar primeramente entonces, ¿a qué equipo van a presentar? Ya vi para dónde van a presentar. Van a presentar a este equipo que está llegando. Lo mejor, dicen algunos en la internet, lo mejor de lo mejor es Villa Alta ahorita en este momento. Algunos le dicen el cabello negro. Black Horse, en inglés lo están presentando. Ahí está el número 15, la presentación. Número 15. Ahí está, dando los nombres uno por uno, hay que conocerlos. ¿Por qué? Porque se trata de la gran final. Villa Alta ha llegado a la gran final, trae porra. La gente que tenía el traje blanco dice Villa Alta. Ahí están, la gente que está en los Estados Unidos y nos está viendo. Muchas gracias por su preferencia. Se nos están escuchando, ya está aquí su equipo. Ya va a jugar Villa Alta. Ya llegó el momento, está Carlos, número 8. ¿Quién más tenemos por allí? Fidel Vargas, parece que fue el nombre. El número 3, ahí Villalta. Ahí está Carlos con su número 19. Ahí también lo presentan. Ahí está César Pacheco con el número 52. Hay gente y porra, Hay gente y porra. José Morales está al abordaje, saludando. Ahí no escuché el nombre, es otro Morales. Jaciel Morales. Ahí está finalmente Pedro. Ahí está Pedro entonces. Ahí finalmente el grito de batalla se va a dar, porque van a presentar. Ahí está.
San Ildefonso Villa Alta está siendo presentado como debe de ser, con todos los honores. Es obviamente lo que sueña cada uno de los equipos en la libre. Ahí están completamente abrazados Ixtlán de Juárez, transmitiéndose la energía positiva. Ahí están los cántaros de Ixtlán de Juárez en la presentación de esta noche. Cuando ya estamos con a las 8 de la noche y ya viene la gran final. Vamos a terminar como a las 9, 9 y media. Ahí está Juanito, presentan a Juan, el número 10, el Musculman. Ahí está Ramiro Pérez número 9. Están presentando al Ixtlán de Juárez. Ahí está el bajito número 1. Ahí está Miguel García, número 5, igual bajito. Miguel Alejandro viene ahí a la presentación, ya más alto, 1.70. Ahí está Ramírez Daniel, igual 1.70, el número 19. Ángel, ahí viene Ángel con su número 30. Meliton viene el abordaje, número 13. 11 es Aquino, es el número 12. Ruiz Josué, número 7, lo saludan. Otro Reyes Josué, otro número, el capitán. Rodrigo Castellanos, el mejor afamado. Santo Tomás Ixtlán. Santo Tomás Ixtlán, ahí está el abordaje, ahí está la formación. Ahora sí, señoras y señores, que se vengan los aplausos. Ahí están, se van a quedar 10. Ahí está el dron, ahí captando los momentos inolvidables para esta presentación y que el partido esté de lo mejor, que esté a la altura de una gran final, como lo hemos vivido año tras año cuando hemos venido. Ya está la presentación, ya está Villa Alta. Ahí están los oficiales también, atentos, firmes, concentrados. Una mujer, una oficial y 2 oficiales. Todo listo, señoras y señores, deseándose suerte. Es un gran compromiso. Si le digo que es la crema innata, quiere decir que es lo mejor de lo mejor que hay en la Sierra Norte. Y ahorita ya están en los últimos, en la última plática. Esto se está finalizando. Va a comenzar entonces. Ahí está la guerra de las porras también. Un griterío impresionante que se nos viene. Ya está el grito de batalla de Ixtlán de Juárez. Todo listo, señoras y señores. Todo listo, nos vamos a ir a la primera parte. La primera parte entonces. Preparémonos, seguiremos arriba. Toño, cada que lo voltea a ver. ¿Cómo vamos, Toño? Estoy hablando solito. Avanzamos, señoras y señores. Se viene entonces el primer periodo de esta gran final. Es el primer periodo de esta gran final de este día. Esperemos que haya buen partido, que la gente lo pueda gozar ahí en casita. Ese es nuestro deseo. Estamos al aire en este momento. Ahí estamos. Entonces arranca el partido. Va Ixtlán de Juárez, cántaros de Ixtlán. Va el número 11 con la pelota. 11. Ahí avivándose. Aguas, hasta se atravesó el oficial. Altísima velocidad comienza, es el número 0. 0 en cara. Esto es Ixtlán de Juárez, al número 11 se levanta. No hay nada. La pelota le pertenece a Villa Alta. El 11. Dice, vamos con más calma. Dan paseada la pelota. Van rotando. ¿Por dónde? Observa el panorama. El 8 va a tirar. No. Se va a levantar la media vuelta. No entra. Recupera Ixtlán de Juárez en este abordaje. Hay mucho público a favor de Ixtlán de Juárez, eso obviamente es comprensible. Estamos muy cerca. Viene el 13, Hernán, el 13, votando por dónde atacar. Trata de penetrar la zona, se lo hace por el centro, el 0, se levanta, no hay nada. Recupera Villa Alta con la pelota. Villa Alta, el 5 para quién? Para su compañero, se lo regresan al 5, el 5 va entrando, no, prefiere regresar al de la esquina, ese está más libre, al 52, tiene que tirar la media vuelta hasta el lanzamiento, no hay nada.
La pelota no entra, así que es terreno, es propiedad para el equipo de Ixtlán de Juárez. Rodrigo al 22, al 12 que diga, al 12 la media vuelta, no entra. La pelota pertenece en este momento a Villa Alta, es el número 6, se acaba de empezar la gran fiesta, la gran final. Copa Benito Juárez 2023. Viene al avance el número 9 con la pelota. ¿Para quién? ¿Por dónde? Pase picado ahí en corto. Nuevamente se lo regresan a él de 3. No hay nada. No hay nada, señoras y señores. Avance viene a favor del equipo de Ixtlán de Juárez, el número 13. 13 para el 11. Al 11 Rodrigo con la pelota. Ahí para el 12. 12 nuevamente. Observa panorama. Pase picado lateral al 7. Del 7 al 0. Este hace lanzamiento. No hay nada. La pelota sigue en poder del equipo de Ixtlán de Juárez. Hay dos posibles, dice la oficial, observando atentamente sin ningún miramiento, aplicando la norma. Viene la porra entonces, a favor, ahí está. Dice, ahí Villalta, ¿qué marcaste? Ya explica la oficial que son tirables, dice, Rojas va a la pintura, se mete la gente en contra de él adentro. Ensordecedor. Viene el segundo intento entonces para Rojas, número 7. Está en la pintura, prepara, metralla, apunta, fuego. Rebota la pelota. Ya lo tiene nuevamente Ixtlán de Juárez. Al número 12, al 13. El 13 encara. El 13 ¿qué va a hacer? Se levanta, bonito tiro, no hay nada. Ya lo recupera Ixtlán, le va a meter velocidad número 11. 11 para quién, para su compañero, para el 19. Ahí hace lanzamiento, no hay nada. Avanza rápidamente Ixtlán de Juárez. Rodrigo al abordaje, le roban la pelota. Rápidamente la gente está jugando su partido. Avanza Villa Alta, número 5, 5, 5. Va a estar hasta la cocina, no puede entrar. Villa Alta con la pelota. El número 5, 5 va a tirar. ¿Quién va a tirar? Es el nuevo. Está encarando. Falta y va a ser saque lateral a favor del equipo de Villa Alta en este avance. Impresionante la final, de donde salió tanta gente. La gente ya no cabe ni un alfiler, como dijeran. Está a morir, está repleto. Bien, entonces, el avance es de Villa Alta con la pelota, el número 5. El número 5 para el número 50, me parece. Lanzamiento del 5 de 3. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Adentro! ¡Qué bonito, lo bonito! Dice mi amigo Nibardo. Saludos, por cierto. Viene Hernán al abordaje. Que truene, que tenga que tronar. Viene el 13. El 13 Ixtlán de Juárez. Va abajo, 3-1 en el marcador. Va Ixtlán de Juárez, el 2. Titubea. Pierde la pelota. Lo tiene Villa Alta. Desarma la Ixtlán. Avanza el número 5. Se le abre un poquito la pelota. Logra esperar. Pase picado para quién. ¿Quién viene llegando? La media vuelta. No hay nada. Rápidamente avanza Ixtlán de Juárez, el número 11. Están jugando de local. Está Rodrigo. Es el capitán, me parece. Ahí por donde el 7. El 7 lo dejaron sola. Tapón que le pone el chaparrito. Cuando alguien tiene resorte, impresionante. ¿Lo tocó o no lo tocó? ¿Qué dicen los oficiales? Dicen los oficiales que me parece que hay una marcación. Me estoy quedando sordo. No escucho absolutamente nada. Dice, no lo acepto. Sí lo tocó. Y le están dando dos posibles. Al número 7, al Rojas. Prepara, metralla, apunta. La gente juega su partido. No entra. No entra la pelota. Viene el segundo intento para el número 7. 7 con la pelota. 7 observa. Uno solo y nos vamos. Viene Rojas, número 7. Prepara, metralla. Este va a entrar. Adentro. Así que 2-3 en el marcador. Viene Villalta. Villalta con la pelota, es el número 19. Avanzando, atravesando la media cancha. Ahí por donde retrasa un poquito el número 6. Es el número 6 con la pelota. Busca nuevamente el número 19. Este va a entrar por la cocina. Adentro. ¡Ay! Facilito. Así. Ahí me meto. Veo abierto la puerta y vámonos directo. 2 puntos más a favor de la causa. Avanza Ixtlán de Juárez. Va a remarca otra corriente nuevamente. Está Hernán, número 13. Número 13 observa el panorama, número 7. El 7 con la pelota. ¿Qué hace? Al 11 de 3. No hay nada. La pelota lo tiene el número 11. Esa pelota dicen que pertenece a Villalta. Solamente se escurrió y sigue siendo para Villalta. Villalta el 11, el encargado de conducir la pelota. Avanza, ahí observando dónde están
¿Dónde están los receptores? ¿Quién agarra la pelota? ¿Con quién se mete? ¿Con quién avanza? Ahí de tres, desde la periferia de los 3 puntos. No, únicamente amaga. Otra vez vuelve a amagar y lanza. No hay nada. Avanza rápidamente Ixtlán de Juárez. Ixtlán, el número 12. ¿El número 12 para quién? Para nadie. Esa pelota se sale. Se salió la pelota, así que va a ser rápidamente para el equipo de Ixtlán de Juárez, número 0. Reyes al 12. El 12 buscando por dónde. Es el 12. ¿Qué va a hacer? Va a encarar. Tiene que tirar. Ahí para Reyes. Lanzamiento de Reyes. Adentro. Triple. Pum, 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 pum. Adentro, señoras y señores. Bonita canasta. Se disfruta al máximo esta gran final. Responde a las expectativas. Va el número. Ahí el 19. Se levanta. No hay canasta. Nuevamente la pelota. ¡Ah! Falta. Falta, señoras y señores. Por allí, inmediatamente los oficiales dicen que el número 12 cometió la falta. Hombre está en el piso. También para romper la dinámica del partido del equipo. Porque hasta ahorita, marcador 5-5. Faltan 2 minutos 40 segundos. 2 minutos 40 segundos y contando tiempo corrido. Ya se levanta. Ahí estamos. 5-5, nada para nadie. Bonito, bonito, bonito el partido. Responde a la expectativa. Ahora sí que estamos al por mayor. Ahí la gente que nos va siguiendo, muchísimas gracias por su preferencia. De repente nos votamos. ¿Cómo ves, Toñito? Ahí vamos avanzando, Toño. Rompiendo nuestro propio récord. Vamos a nuestro ritmo. Ahí vamos poco a poquito. La gente que nos escucha en radio, muchísimas gracias. Que internet no nos falle. San Internet, hay que decirle, no me falles. Porque si no, las cosas, ay, qué bueno que se está enfocando al público, la porra está al por mayor. La gente está feliz de la vida. La gente está más que emocionada porque la gran final se ha llegado. Lo hemos esperado por 5 días. Y la última hora, el platillo fuerte se come el último. Ahí está lo mejor de lo mejor. La gente experta me había dicho, Villalta juega muy bonito. No los había visto jugar. Dicen que puede ser el caballo negro, quiere decir lo que la gente no le apostaba. Y ahorita ya está en la gran final. Viene entonces el número 8. Va a meter, ¿qué va a hacer? Antes no se lo permiten. La pelota se escurre y va a seguir siendo para Villalta. Villalta va a tener la pelota. 1 minuto con 27 segundos, señoras y señores. Es un honor narrar esta gran final. Si a usted le va gustando, qué bueno. Ahí va avanzando el partido. Viene entonces el equipo de Villalta. Villalta con la pelota, buscando por dónde, encontrando receptor. Receptor al 52. Le hace picado que se regresa con él. El 11 lanzando. No entra la canasta. Bajo la tabla hasta el número 11 de Ixtlán de Juárez. Avanza el número 13. Ahí acompañándose con el 11. Allí por un costado. Estos dos ya se están agarrando. De este lado, estos los van a calmar. El oficial va a meter. Allí hay una doble falta, me parece. O solamente de uno. Es el 11 que cometió la falta. La falta. Ahí se estaban agarrando del equipo de Villalta. La pelota sigue perteneciendo al equipo número 13 de Ixtlán. Hugo con la pelota. Hugo botando alegremente por donde tiene que tirar. Pase picado para el 7. El mismo Hugo. Una bonita triangulación. Lanzamiento. Este le quita la pelota con un bonito tapón por atrás. La pelota sigue avanzando. Va al número 5. 5 de 3. No, prefiere para en corto el 9. Este 9 se le fue a la fuerza. Recupera la pelota Ixtlán. Perdón, Villalta con la pelota. Va a tirar de 3. Esta no entró. Esa no entró. Rápidamente levanta la pelota al equipo de Villalta, la vuelve a tener inmediatamente allí. Ahora sí el 9. ¿Cómo de que no entra? ¿Qué chingados me pasa a mí? Dijo el 9. Volvió a agarrar la pelota y va adentro. Avanza rápidamente el número 13. Se termina. Esa ya no cuenta. Esa ya no cuenta, dice el oficial. Así que ni se emocionen, dijo el oficial. 7-5 el marcador. Va jugando bonito, tenso el partido. Cada quien va cuidando que no se me vaya a descontrolar. No hacen mucha espectacularidad, sino simplemente toques y pases, asistencias eficaces. Hasta ahorita no ha habido coladas espectaculares. Intentan de 3 y no se puede. Mejor me acerco, mejor voy colando. Y con esto las cosas están, obviamente, como debe ser, calculados fríamente, porque estamos en la gran final y todo mundo sabe lo que representa. Federico, te toca el segundo periodo. Adelante, amigo. Gracias, Ranulfo. Valió la pena la espera, valió la pena, a mi parecer. Hasta ahorita
Y eso que yo he visto muchos partidos de finales, pero este realmente es de una copa, de la Copa Benito Juárez. Y este es un partido de ida y vuelta. Aquí no se va a definir nada hasta inclusive con 3-4 segundos de tiempo. Ahí nuevamente el equipo de Villa Alta, estos canarios de amarillo, Villa Alta, están perdiendo el esférico en estos momentos. El equipo de Ixtlán, allí con Rodrigo el número 11, Hernán el número, ahí de 3 puntos, este número 13 levanta la mano para validar que efectivamente ha conseguido un punto, bueno, una canasta de 3 puntos, quise decir. Así que ahí cuerpo a cuerpo, ahí en el poste bajo, ahí trabajando duro con el cuerpo porque necesitan ganar la posición ahí de defensa. Ahí el número 11, este gran amigo que es por muchos conocido, este número 11, Rodrigo. Y el número 13 ahí momentáneamente pierde el esférico, se lo pasa a este jugador Reyes, que no consigue nada. Vamos entonces, el número 5 al ataque, tablero. Un ángulo ahí bonito para que el balón rebote y se decida atravesar ese aro. El número 13, ahora sí Ixtlán, la marcación está férrea, está cerrada, no dejan espacios entre uno y otro. Ahí el número 7 sacando el pase para su compañero 0-0. Cometen una falta, dice ahí el árbitro, que está sancionando junto con otros 2 compañeros de este partido la final de finales. Valió la pena, decía yo, que nos esperáramos, que nos durmiéramos en el piso con frío y todo eso, valió la pena. Y esperemos que ustedes también en casita o en donde quiera que nos estén siguiendo, ustedes también estén viviendo las emociones al máximo nivel. Falla este segundo lanzamiento. Ahí va a ser decisivo lo que suceda, lo que acontezca en la línea de tiros libres, porque este score está de 1-1, y la pelota le sigue perteneciendo al equipo de Ixtlán. Ahí como que quieren empezar a ensuciar un poquito el partido. Es colmillo. Ahí el número, ahora sí el número 15, ya se lo pasó el balón a su compañero. Regresan con el 52, el número 15, lanzamiento de 3 puntos, adentro este chaparrito, celebra el mismo, se golpea de pecho. Ese soy yo, dice. Por eso es que está feliz y contento. El número 13 también quiere hacer lo mismo. Casi Consigue lo consigue, señoras y señores. La pelota sigue estando para Cántaros de Ixtlán. Con el número 0-0, ahí haciendo movimientos para proteger el balón. El número 12, Hugo, pase bonito abajo ahí del tablero, no consigue nada. Qué manera de pelear este esférico, ahí de amarillo, ahí avanzando el 11 con el número 5, ahí coordinándose adecuadamente. Pase para el número 5, están del lado derecho de esta cancha, están del lado derecho de su aro. ¡Ah, qué parábola! Ese dibujo me agrada porque está siguiendo la silueta de un arco iris y llega la pelota directamente al aro. ¡Qué ángulo! ¡Ay! Otro contacto allí. Por poco el balón inmediatamente le iba a dar los puntos a el equipo de Ixtlán, pero simplemente coqueteó y se van a un descanso de 1 punto. Esto es impresionante, esto es fabuloso, esto es esplendoroso, esto simplemente es de una final digna de que todos celebremos esta final en esta versión 2023, en la edición dijeran de 2023, pero versión 44. Qué gusto
haber estado aquí en este día en la comunidad de Guelatao, cuna de don Benito Juárez García, y se está conmemorando su natalicio con este espectacular torneo de Copa Benito Juárez, en honor a este benemérito de las Américas. ¿Quién no conoce la historia de México, donde tenemos a la figura de don Benito Juárez ahí marcado estrechamente en la historia, y también en los billetes que circula a nivel nacional? El 11, Rodrigo, no consigue nada en el primer lanzamiento. Segundo lanzamiento, tiene que conseguir un punto cuando menos, y lo logra. Y se acercan solamente de 9 a 14. Villa Alta está todavía con la ventaja. Aquí en el número 15, este amarillo canario, muy vistoso este uniforme, qué bonita combinación, amarillo con negro, una amague, se quita su defensa y adentro. Tiro de 3 puntos. Se había quitado de manera espectacular a su contrincante con una finta y conecta un lanzamiento de 3 puntos. Villa Alta viene con todo. Es la sorpresa, creo que decían, de esta copa. Estos muchachones, ¿dónde andaban? ¿Qué estaban haciendo? ¿Por qué no se habían juntado? ¿Y qué público están jalando? ¡Pase picado! Ahí le dan una pequeña caricia a este jugador de Villa Alta, el número 52. El número 12 reconoce la falta porque hubo un contacto ahí en la cabeza. Y el segundo periodo, no me está durando nada esto, amigo Ranulfo. Qué bello es el deporte. Se está agotando, son 3 minutos nada más de este segundo periodo. Ahora sí quisiera que jugaran de a 20 minutos por periodo, pero con esa velocidad y con esa elegancia. Pero aquí vamos a tener ya menos de 3 minutos. 17-9 el marcador. ¿Sigue la ventaja? Sí. Es lo que yo les decía. No pueden fallar esos tiros ahí en la línea de tiros libres. Aquel que no falle seguramente ya estaría asegurando la victoria, el triunfo. Pero el número 10 del equipo de Ixtlán haciendo ahí, desmarcando el número 10. Y él no sabe muy bien qué es violación porque él es entrenador. Lo vimos accionar como entrenador en muchos partidos. Ahí él simplemente se va y se sienta porque no pudo aportar más. Ahí está el número 11, el 11. Ahí cuerpo a cuerpo el número 7 con el número 9. Cuerpo a cuerpo. Hay ahí movimiento de pies. Canasta de este número 9. Ahí movimiento de pies adecuados para desmarcarse, para quitarse un paso atrás y conecta esos 2 puntos. El número 13, le cierran. La pelota es para los amarillos de Villa Alta. Va a quedar en la historia, recuérdelo usted, recuérdelo. Equipo Canarios de Villa Alta, bueno, así le pongo yo porque tiene el color amarillo canario, amarillo o piolín, bueno, es un color pero muy vistoso. Ahí, cuerpo a cuerpo, sale, dice el número 7, cuerpo a cuerpo, ahí no pasa nada. Y hay un contacto. Eso dicen, los árbitros están dejando jugar a los jugadores, obviamente, cuando están contactándose cuerpo a cuerpo, pecho a pecho. Ahí que midan fuerzas, que midan capacidades, que midan musculatura, pero con que nadie obtenga una ventaja injusta, porque si no, inmediatamente será sancionado. Entonces, 47, 46, el tiempo sigue corriendo. Y nosotros seguimos agradeciendo su preferencia. Nosotros seguimos agradeciendo que nos estén acompañando. Y vamos a esperar cómo termina este segundo periodo. El tiempo seguramente lo van a dejar nada más a 10 segundos porque está el tiempo fuera.
Lo van a dejar seguramente a 10 segundos para que así culmine con este segundo periodo. Y quedan solamente 10 segundos. Ahí está. Detuvieron el tiempo porque son 10 segundos. Son 10 segundos lo que va a ocuparse para que Villalta pueda hacer la última jugada. ¡Y qué manera de jugar con el balón! ¡Qué pase! ¡Qué bonito juegan estos señores! Y ahí tic-tac, y se va el balón para afuera. Amigo Ranulfo, obviamente te voy a dejar el tercer periodo porque si no te me enojas. Ahí está. Amigo, gracias. Avanzamos, señoras y señores, tercer periodo, marcador favorece hasta el momento al equipo de Villa Alta. Alex Juárez, Santiago, un saludo para el Cebollo, el Octavius, que están mirando la transmisión. Nahualeando en Oaxaca, saludos desde Arrasola, Joco, Oaxaca, La Apo. Eustorgio Santiago Cruz, saludos a los de La Chatao desde Tijuana. Tomás Gómez, saludos desde Woodland, California. Vamos Tamix, Terraza, Los Silgrillos, vamos Villa Alta, el Black Horse lo tiene que dar todo. Algunos saludos que van mandando y que el amigo Mimo lo va compartiendo con nosotros. Así que le invito para el 1, 1 y 2 de junio del 2023 ahí en Tlahuitoltepec, en la Expoferia Agrícola, Artesanal y Gastronómica. A ver, comida típica que los alumnos van a preparar del bachillerato del Cebeta 192 BICAP. También va a venta de artesanías, alfarería, textil, todo. Además, un desfile en pasarela de los trajes típicos. El 1 y el 2 es un jueves y un viernes de junio de este 2023. No se le vaya a olvidar, agéndelo. Avanzamos rápidamente, señoras y señores. Ahí estamos. Viene entonces al abordaje el equipo de Ixtlán de Juárez. Tercer periodo. Viene Rodrigo, número 11. Rodrigo va a encarar. Rodrigo se levanta. Lanzamiento, no hay nada. La pelota sigue en favor del equipo de Villa Alta. Villa Alta conduce con la pelota número 11. 11 con la pelota. Observa por dónde. Encuentra a nadie. En la media cancha sigue buscando receptor. Encuentra a su compañero. Villa Alta al número 5. Tiene que tirar. Ahí se quita la marca nuevamente el número 5. El número 5 hace lanzamiento. No. Prefiere con el 18. Lanzamiento. No entra a la canasta. Recupera nuevamente el número 15. Villa Alta tratando de controlar 22-9 el marcador. Avanza hacia el tercer periodo. Nuevamente para el número 10. Juega bonito Villa Alta. El número 5 se levanta. Ahí dejaron solito el número 10. ¡Ah! Había entrado la pelota. Volvió a salir. Así estamos, señoras y señores. Viene el avance del equipo de Ixtlán de Juárez, atravesando la media cancha. Ixtlán de Juárez, el número 10. Pase picado para el 7, Rojas. Rojas se va a meter, no. Prefiere abrir por la zona del costado, pero nada. Ahí se pelea bastante fuerte la pelota. 2 contra 2 antes. Pelota retenida, es un 2. Es un 2 y dicen que se va a ir para dónde. La pelota, hay un cambio además. Se va el 19 de Villa Alta. Entra el número 9, me parece. La pelota se va para Villa Alta por conducto. Saque por la línea de fondo a favor del número 15. Ahí para el 6. El 6 con la pelota. Avanzando Villa Alta. 22-9. Ya dejaron a Ixtlán. Pero obviamente no se puede cantar victoria ni nada de eso. El 5 avanza. El 5 que va a ser. El 5. Ahí en una dejadita con el 52. 52 con la pelota botando en el centro. Encuentra el 9. El 9 va a encarar. Se va a dar la media vuelta. No se lo permitieron. Sigue la pelota en poder de Villa Alta. Ahí está el número 15. El número 15 con la pelota. Botando con ambas manos. Antes. Se acabó, me parece. Algo pasó por allí, se acabó el tiempo seguramente. Bueno, avanzamos, saque lateral a favor del equipo de Ixtlán. 12 al 13, avanzando el 13, buscando a Daniel, número 19, paseando la pelota por la zona lateral, a ver si empiezan a atacar por el centro. No, prefieren por el costado. El número 7, el número 11 de 3, adentro. 12-22 decíamos. Es un partido de toma y daca. A las canastas caen al por mayor. Avanza rápidamente el equipo de Villa Alta. Observa, encara, se va a meter. Bonita colada, lástima que lo lastimaron.
Por allí lo tocaron y van a venir dos posibles para el jugador. Ahí están reportando la falta. El número 12 cometió la falta en este momento y tiene dos posibles. Se va a la pintura el número 11. 11. Este es el jugador que va a estar sancionando. Es el 11 que tiene dos posibles. Oro molido para él. Tiene que seguir aumentando si quiere ganar. Prepara metralla. Apunta fuego. Adentro. Adentro, señoras y señores. Viene el segundo intento para Villa Alta. Villa Alta está en la pintura, prepara metralla, observa el panorama. Esto es adentro. La gente feliz de la vida. Hoy no hay problemas, todo el mundo está feliz. Avanza Ixtlán de Juárez, el número 11. 11, Rodrigo va a encarar. Rodrigo, ¿qué hace? Hace una dejadita. Lanzamiento del compañero, no, tampoco no hay nada. El número 7 recupera la pelota. Este casi estaba saliendo, pudo recuperarla. ¿Cómo está? Robo de pelota, no hay robo de pelota. La pelota se quedó con Ixtlán de Juárez, por donde se juega bastante rápido. Lanzamiento, no hay nada. Recupera Villa Alta nuevamente. Estos señores, aparte de técnica, parece que traen suerte. Avanzamos el número 11. 11 con la pelota. 11 buscando, botando. Le socan la pelota. Esta no logró salir y ya la recuperó. Ixtlán en un robo. Ya tiene la pelota. Avanza el 11. El 11 va a encarar. Están por un costado. No prefieren por el centro. Siempre están prefiriendo por el costado. Ahí hay una falta que dice que cometió el número habrá cometido la falta que dice la oficial. Me parece que el número 4. Así que saque lateral a favor del equipo de Ixtlán de Juárez. La pelota por conducto el número 13, el número 11. Ahí buscando a quién va llegando, por dónde van a atacar. Viene el equipo de Ixtlán de Juárez. Él prefiere lanzamiento, no hay nada. Contra remate, adentro. Incómodo el remate, pero bueno, al final cae la canasta, empieza a presionar Ixtlán. Avanza Villa Alta, 24-14, 10 de diferencia. Viene Villa Alta, número 5 con la pelota, zurdito, va a avanzar, va a encarar, quiere levantar el tiro, no puede, por el centro está solo, el 9 de 3, pum, 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 no hay nada. Rápidamente revienta la pelota, Ixtlán de Juárez con el doble 0, ahí buscando a su compañero que dicen que es entrenador. Avanza rápidamente, el doble 0 con la pelota, va a encarar, va a meterle velocidad, ahí a la pelota, no hay nada. Corto el tiro. Así que la pelota va a ser saque por la línea de fondo. Me parece que hay un cambio. No hay cambio, no hay nada. Solamente allí está el entrenador o quien sea gritándole fuerte a Villa Alta. Avanza Villa Alta con la pelota. Es el 11 buscando por dónde. Ahí se pausa un ratito. Buscando, apresurando, marcando por dónde pasar. Ahí tiene que tirar el reloj de disparo. Empieza a presionar el 11 al 52. No hay nada. La pelota lo tiene Ixtlán de Juárez. Es la gran final de la Copa Benito Juárez. Avanzamos rápidamente. Atravesando la media cancha el número 13. Ixtlán pase picado. Él mismo no. Hugo, la media vuelta no. Prefiere enfrente al 7. Rojas por un costado vuelve a abrir para el doble 0. El doble 0. ¿Qué va a hacer? Ahí lo marcan entre dos. Pierde la pelota al 7. Ahí nada más un pechazo. Es parte de esto. Es parte de la gran final. Así que de pechito a pechito, marcando territorio, demostrando que no hay miedo, que la adrenalina está al por mayor. Eso es lo que está pasando en el básquetbol. Obviamente la presión es fuerte. 3 minutos 50 segundos, dijera Federico, se me fue muy rápido el tercer periodo. Hay mucho que narrar, hay mucho que comentar. Cuando se va así con este tipo de movimientos, rapidez, canastas y todas las cosas se van rapidísimos. 3 minutos con 34 segundos. ¿Cómo seguimos con nuestro señor internet? Arriba. Bueno, al menos que no nos falle en la final. Si no, agarro el Starlink y lo vamos enterrando en la laguna. ¿Qué te parece? Bárbaro, mendigo Starlink. No vaya a confiar, ¿eh? No confíe tanto. También la tecnología todavía le falta mucho para que tenga 0 errores. Avanzamos rápidamente, señoras y señores. Avanzamos. 3 minutos con 8 segundos y esto, tarde que temprano, se va a estar terminando. Viene al abordaje el equipo de Ixtlán de Juárez. Nos habíamos quedado que la pelota se había salido y se habían dado de pechazos nada más. No pasa nada de consecuencias. Viene entonces la pelota. La va a poner en circulación el equipo de Ixtlán de Juárez. Es el 11 con la pelota. Está en la línea de fondo. Observa el panorama. Encuentra al 12. El 12. Este es Hugo. Hugo lo va a levantar la media vuelta. Va a tirar de ganchito hacia arriba. No entra la canasta. Hay un 2 por alternancia. Esa pelota que dicen se queda para el equipo de Ixtlán de Juárez.
Se queda para Ixtlán de Juárez. Ahí buscando. ¿Quién va a sacar la pelota? Va a ser 7. Rojas. Rojas con la pelota. Los segundos siguen avanzando. Poco a poquito. Esto se va terminando. Pero está caliente. Son 10 puntos de diferencia. Nada, obviamente. Con un 3 de 3 las cosas se emparejan. Automáticamente la pelota vuelve a salir. Sigue siendo para quién? Para Ixtlán de Juárez. Se juega bastante fuerte. Hay que recordar que es el tercer periodo. No están pidiendo muchos tiempos fueras. No. Que juegue. Que ruede la pelota. Porque queremos diversión. Tal parece que eso planearon. Viene el doble cero. Ixtlán de Juárez pierde la pelota. Ahora sí la perdieron. Nuevamente. La pelota ya está en poder de Villa Alta. Solito el 11. Solito el 11. No, llegó uno. Pero tiró y no pudo entrar la canasta. Recupera Villa Alta. Espera que todos los demás bajen. El 9, ¿qué va a hacer? Únicamente espera. Habilita al número 5. Este 5 encara. Pase picado muy abajo. La media vuelta. El 52. Y no hay puntería. Recupera rápidamente Ixtlán de Juárez. Pierde la pelota. Hay una falta, dice el oficial. Hubo contacto. Así que eso no le gusta. La falta fue del número 11. Un minuto. Un minuto con 19 segundos. Avanzamos rápidamente. Ahí está el 11. Eleva el tiro, no hay nada. La pelota no entra. Avanza Villa Alta en este momento. El número 11. ¿El número 11 para quién? Para el 5. Lanzamiento. ¡Adentro! Manden un saludo para el Güero. Esperamos estar el siguiente año con ustedes en la Copa Benito Juárez, dice Alma Cruz. Ya está el Güero. Saludos, Güero. Avanzamos rápidamente. Viene el número 7. Ixtlán de Juárez, el 3. Se levanta el tiro. No hay nada. La pelota. Ya lo tiene Villa Alta. 27-14. Faltan segundos. Faltan segundos. Avanzamos. Viene el abordaje. Ahí el tercer periodo está terminando su vida útil. Viene el cuarto periodo y ahí termina todo. Hasta el número 9. Esto es Villa Alta. De 3. No, prefiere acercarse. Ahí lo jalaron. Ahí qué va a hacer. Dice el oficial. Dice el oficial que ya había marcado. La falta fue del número 7. Así que es saque por la línea de fondo. Ahí dice el oficial que va a sacar la pelota. En este caso, Villa Alta, Ara Garzanti. Hola, por favor, un saludo a mis papás. Nacieron en la Tubi y radican en la Ciudad de México. Chatita y Chatito, muchas gracias. Ellos están viendo el partido muy emocionados. Qué bueno. Avanzamos rápidamente. Muchos saludos. El número 9 va a colar. ¡Adentro! Se está muriendo el tercer periodo. La pelota se termina. 29-14. 29-14. El caballo negro está haciendo lo que tenía que hacer. Nadie confiaba, nadie apostaba por ellos. Y Villa Alta está a un punto de ganar. Está a un periodo de ganar. 29-14. Más de 10 puntos de diferencia. Ahí está la manta que dice Villa Alta. Ahí está la gente empezando a bailar, a cantar. Siente que está cerca la victoria. De este lado, de mi costado derecho, veo mucha gente ahí aplaudiendo. Está feliz, están apoyando a Villa Alta. En mi costado izquierdo también estamos observando por todos lados. Tal parece que también están apabullando a la porra de Ixtlán de Juárez. Está la gente, ha agarrado cierto cariño a Villa Alta por lo que veo. Ahí están enfrente los que vienen de blanco, los que dicen Villa Alta Básquetbol. Ahí están con todo el juego, con toda la bulla, con toda la porra a favor de su equipo. Se nos viene el último cuarto. El último cuarto, 29-14. Hasta ahorita favoreciendo el marcador. Más de 10 puntos, hay que recordarlo. A Villa Alta, todo tuyo, amigo Federico. Vámonos a gozar de esta última parte. Es un partido no apto para cardíacos. Adelante, Federico. Gracias, amigo Ranulfo. Vamos a vivir las emociones de este último periodo. 10 minutos y descontando. Ahí este partido, esta gran final donde parece que si no aflojan los de Villa Alta, estos amigos de amarillo, se iría la Copa Benito Juárez en esta categoría hasta Villa Alta. Ahí Ixtlán tiene que decir si es eso posible o no, porque todavía le queda tiempo. Ya hicieron los ajustes, ya entraron los nuevos ahí de Villa Alta. Ahí porque quieren sumar, están organizándose y están empezando a jugar con el tiempo. Van a aprovechar los 2 minutos o los 3 minutos que tienen derecho a pedir
en este último periodo, solamente dos tiempos fuera. Entonces ya está quemando su primer tiempo fuera el equipo de Villa Alta, porque sabe perfectamente que lleva la ventaja y necesita descontar en este último periodo. Ahí Villa Alta, emocionados, Villa Alta está inspirado. Salió a dar el 120%, 130% en este último partido del día, porque quieren llevarse la copa. Villa Alta, el número 5 ahí, girando fuertemente con el balón. La pelota sigue, el número 4 sigue y el número 11 del equipo de Villa Alta. Ahí le dan una pequeña caricia. No pasa nada, dice. Yo aguanto eso y más. Pero ahí está, pase bonito, finta. Recupera ahí el número 11. Pero finalmente se le escapa la pelota. Villa Alta sigue al ataque. Villa Alta no se rinde. Villa Alta que Ixtlán no se rinde. Ixtlán va a entregar muy cara la derrota, porque sigue, pero qué velocidad. Conecta 2 puntos más el equipo de Villa Alta por conducto de este número 11. Estos dos que parecían gacelas se alejaron rápidamente para ir a conseguir 2 puntos más. Pero ya Ixtlán también hizo lo suyo. Ixtlán ya consiguió también sus 2 puntos. Un foul todavía. Y se va a la línea de tiros libres. Ahí pudiera ser una jugada de 3 puntos. El público le hace bulla. El público hace su chamba. Ahí 31-16. Y así continúa el score. 31-16 con 6 minutos. 38, 37, 36. Ya, ¿no les digo? Ya quemaron su otro tiempo fuera. Así que regresando solamente va a ser 5 minutos. Estrategia pura. Porque no quieren sorpresitas como hace rato veíamos. Que ya aparentemente nosotros cantábamos la victoria para un equipo y resulta que nos quedaron mal. No es posible definir desde antes, pero ellos están utilizando la estrategia, el colmillo, porque ya se está descontando 60 segundos más y está el tiempo corriendo, el tiempo está llevando su curso. Se va a ir a 5:30 nada más. Ahí está, arrancamos nuevamente. El número 19 probando suerte desde la línea de 3 puntos. No consigue nada. Recupera tan fácil. Ellos hacen ver el básquetbol muy fácil. ¿Sí, no, amigo Ranulfo? Es lo que estoy viendo. Hacen ver el básquetbol estos jovenazos de Villa Alta, que como si fuera muy fácil, ¿verdad? Pero no es cierto. Es necesario hacer muchas cosas, mucho uso de técnicas, mucha concentración, mucho trabajo en equipo, mucha habilidad, como en este caso el número 11, a quien contactan y dice la oficial: juegue, queremos acción, queremos diversión, queremos espectáculo, fluidez, no queremos cortar. Ahí está, otro lanzamiento, no, simplemente una finta, simplemente un amague. El número 5, ahí viendo el reloj, jugando con el reloj, y empiezan a moverse más tranquilamente, empiezan a tejer la jugada. Ahí el número 9 de frente, el balón simplemente ahí coqueteando con el aro, porque ahí vamos a observar que no hubo canasta. El número 19, el 7, cuerpo a cuerpo, el 9, una finta de 3 puntos, el 19 no le caen las canastas, y ahí fuertemente haciendo un foul allí el equipo de Ixtlán, y la pelota se va a ir para Villa Alta. Y ahí está. Dicen los señores jueces, dicen los señores árbitros, que la pelota es para el equipo de Villa Alta. Simplemente
está casi definido. Y te voy a dejar los 2 últimos minutos, amigo Ranulfo, así que para que prepares tus últimas impresiones, para que prepares garganta, porque ahí va a terminar este encuentro y por consecuencia también va a terminar esta Copa Benito Juárez. Y también así de esta manera yo me estoy despidiendo poquito a poquito, porque este partido está llegando a su ocaso, está llegando a la conclusión y terminaríamos con nuestra participación aquí en esta bonita experiencia de narrar, de comentar, de dar algunos análisis, hacer algunos análisis, que fue un gustazo para mí y para toda la gente que nos estuvo acompañando. Mientras tanto, el número 5 todavía va y conecta 2 puntos más. La gente empieza a celebrar, la porra empieza a celebrar y falla nuevamente. Foul ahí de este jugador que reconoce la falta. Sí, cierto, dice, se acercan los amarillos para levantar a este jugador número 11. Rodrigo se va a la línea. 2 tiros, se acercarían a 18. Si meten los 2, no, se quedan en 16 hasta el momento. 16 puntos. Y el último lanzamiento. La gente empieza la bulla, empieza ahí a hacer su trabajo. Ahí el amarillo. Foul, dice. Foul ofensivo. El amarillo todavía hizo una falta y te dejo, amigo Ranulfo, porque te dan los 2 últimos minutos. Adelante, vamos a terminar contigo este bonito partido. Gracias, Federico. Se va a terminar. La gente ya está celebrando. La gente está celebrando porque pienso que matemáticamente ya no se puede. Nada más hay que esperar 1 minuto 40 segundos. Avanza Ixtlán de Juárez, número 12. Hugo con la pelota. ¿Para quién? Para Rodrigo. Ahí nuevamente para el número 9. Este va a encarar. No hay nada. La pelota para el número 11. Por un costado está Hugo. Lanzamiento adentro. 18-23, faltando 1 minuto con 24 segundos. Villa Alta, ahí está, saboreando el triunfo. Esperemos que todo termine bien como está planeado. Antes, hay un cambio, dice la oficial. Hay un cambio, va a entrar el 7. ¿Quién se va? ¿A quién van a sacar? Al 9. El 7 quiere probar la cancha, quiere estar en la gran final, quiere tener la experiencia. 1 minuto y esto se termina. La gente ya empieza a salir porque esto ya está más que definido. Antes, hay una doble falta. Dice la oficial, vámonos controlando. Si no, esto sale de control. Hay una doble falta porque por ahí se estaban rasguñando de más. La gente se mete fuerte. La gente está apoyando a Villa Alta con todo. Se fue el número 7. Dijo el entrenador, mejor te vas calmando. Así las cosas, hoy no se pudo. También eso es digno de ser un subcampeón. Bien, entonces el avance de Ixtlán de Juárez, número 9. Hace la pelota, no entra la pelota. Contra remate tampoco. Hay una falta, 18 segundos. Esto se está terminando, señoras y señores. Se está terminando. Esto ya se escribió. Ha ganado el campeonato Villa Alta. La gente ya se abraza. Ahí los jugadores. Por demás, 10 segundos. Ven, 33-18. Prepara metralla. Apunta, no hay nada. Viene el segundo intento. La gente ya se pone la playera. Ya se pone la playera de que son campeones. Hay que darse cuenta de eso, Federico. Desde antes la gente ya empieza a celebrar. Porque ya traían la playera. Ahí están. Ahí está la playera que dice campeón. Esto no ha terminado, pero para la gente esto ya terminó. Avanza Villa Alta, aquí se va a terminar esto. Se va a terminar. 4 segundos, 3 segundos esto, señoras y señores. Muchas gracias por habernos seguido. 33-18 acaba de ganar Villa Alta. La gente feliz, la gente celebrando. Venga todo. Ixtlán de Juárez lo reconoce. Eso es obviamente muy meritorio de ellos. El partido no se ensució mucho. Hemos visto donde también se ensucia de más. Hasta el árbitro le toca los cocolazos. Aquí no.
Aquí se jugó bonito, con mucha técnica, dijera Federico, todo parecía fácil, pero eso lleva muchos años también. Allí el campeón de la Copa Benito Juárez en libre varonil es dignamente San Ildefonso Villa Alta. Ahí está el dato, entonces esto marca la historia porque ya estamos terminando también nuestra transmisión. Hay que agradecer a todos, Federico. Hemos llegado al final de nuestra transmisión, ya no nos falló internet, Toño. Ya hasta el final internet no falló. Perfectamente, entonces ya aguantamos. Muchas gracias, Federico. Últimas palabras antes de despedir la transmisión para la gente que nos está siguiendo. Federico. Pues como siempre agradecer la invitación, amigo Ranulfo. Estamos terminando esta transmisión de esta jornada, hoy 21 de marzo del 2023. Qué bonita experiencia, qué partidos, qué emoción vivimos en este día. Y su servidor Federico Vázquez Martínez, estamos agradecidos porque nos acompañaron durante todo el día. Muchas felicidades también a ustedes porque disfrutaron y fueron partícipes de lo que aconteció aquí en esta Copa. Nosotros muy felices y contentos de haber hecho la transmisión. Así que agradezco también al amigo Toño y a Edgar, grandes amigos, paisanos, que estamos conviviendo. Eso es lo más sano, es lo que yo valoro. Y pues esto ya se quedó en la historia, ha quedado grabado allí. Y seguramente cuando querramos recordar estas jugadas espectaculares que vivimos, pues ahí está grabado en internet. Entonces, pues muchas gracias, amigo Ranulfo, te agradezco infinitamente la invitación y en una otra ocasión, cuando se pueda y cuando se necesite, ahí estaremos con todo gusto. Gracias, Ranulfo. Claro que sí, Federico, agradecer a la gente también que nos estuvo siguiendo en diferentes plataformas, allí a través obviamente del 107.9 frecuencia modulada, 97.7 Radio Bicap, también estuvimos en Facebook Live, XHJP Radio Comunitaria Jambó. También estuvimos, ahí nos retransmitieron en YouTube, que se llama Ayuc TV, y obviamente por www.jamboradio.info. Muchas gracias a todos, a todas, a Toñito que por ahí estuvimos obviamente presionándonos todos, a Edgar que ha estado en la cámara durante 5 días. Muchas gracias a la gente y saben ustedes que nos vamos a volver a ver, así que no me despido, sino que esta vez nos acompañó Federico, que bueno, le agradezco personalmente. Su amigo servidor Ranulfo Vázquez Vargas les dice muchas gracias y bonita noche.